Hola, soy Juana María. Bienvenidos al programa El Investigador. Hoy conoceremos más sobre el tema relacionado con la investigación y el método de estudio de caso. Para esto tenemos como invitada a la señorita Pili, especialista en este diseño de investigación. Hola Juana María. Hola Pili. Para comenzar, queremos saber más del estudio de caso. Bueno, básicamente un estudio de caso es un estudio en profundidad de una situación particular en lugar de una encuesta estadística de gran alcance. Se trata de un método utilizado para reducir un campo muy amplio de investigación hasta lograr un tema fácilmente investigable. Esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un entorno real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes. Es decir, estudiarlo desde todos los ángulos posibles y por último tomar decisiones objetivas y variables. Algunos autores conocidos en este diseño son Roy, Piaget y Roger. ¿Y qué temáticas se abordan en los estudios de caso? El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene control. Como sabemos, este estudio de caso es llevado por un investigador. ¿Cuál es el rol que tiene este? Al utilizar este método, el investigador intenta responder el cómo y el por qué utilizando múltiples fuentes y datos. Y en el ámbito de la educación, ¿con qué objetivos se llevan a cabo estos estudios? La función en el ámbito académico del estudio de caso es fomentar el análisis para comprender fenómenos verosímiles de la actualidad, con el fin de proporcionar herramientas como conceptos teóricos que ayuden a comprender o solucionar el problema. Muy bien, ¿y con qué estructura se lleva a cabo un estudio de caso? Realmente no existe una estructura determinada para la elaboración del estudio de caso, pero hay que tomar en cuenta que existen 5 componentes esenciales para este género escrito. ¿Y cuáles son estos 5 componentes de los que hablas? Son preguntas de investigación, proposiciones teóricas, unidades de análisis, vinculación lógica de los datos de las preguntas formuladas y finalmente la interpretación de dichos datos. Y si yo quisiera realizar un estudio de caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Juana María, lo que se debe hacer es ser verosímil, provocador, conciso, cercano al contexto del fenómeno, tener flexibilidad y sin ambigüedad. Muy bien, me queda claro. Pero en relación con esto, ¿qué debería evitar hacer? Lo que se debe evitar es omitir datos, interpretar subjetivamente, redactar de forma indirecta, dejar datos sin analizar, tomar partido. ¿Y qué pasos se deben seguir para aplicar un estudio de caso? Bueno, Juana María, los pasos son los siguientes. Primero, elegir un fenómeno de estudio y describirlo de la forma más completa que se pueda. 2. Recolectar la mayor cantidad de información posible respecto al objeto de estudio. 3. Estructurar y organizar la información. 4. Definir o desarrollar el marco teórico. 5. Confrontar los datos recopilados con el marco teórico. 6. Seleccionar la información útil del marco teórico y los datos. 7. Escribir una serie de preguntas que servirán como guía para el estudio de caso. 8. Definir los principales aspectos o temas de la investigación. 9. Analizar la información seleccionada y analizarla de acuerdo con preguntas formuladas y a los aspectos relevantes a investigar. Y por último, hacer una breve conclusión del caso y escribir la bibliografía consultada. Y para dejar todo aún más en claro, ¿podrías darnos un pequeño ejemplo de un estudio de caso? Por supuesto. Por ejemplo, una encuesta estadística puede mostrar cuánto tiempo pasa la gente hablando por teléfono celular, pero serán los estudios de caso de un pequeño grupo los que determinarán por qué sucede esto. Por último, quiero rescatar lo siguiente. El análisis de los resultados de un estudio de caso tiende a estar más basado en la opinión que en métodos estadísticos. Gracias, Juana María. Muy bien, Lili. Muchas gracias por hablarnos sobre el estudio de caso. Nos quedó mucho más claro.
reflexionar. Este diseño de investigación es de gran importancia, ya que cuenta con la posibilidad de informar en profundidad, pasando de un campo muy amplio a uno más específico, complementándose con ejemplos que dejan en claro el tema. Además, es importante rescatar que los temas abordados son de interés, ya que las temáticas se relacionan con la vida cotidiana de las personas, ya sea familia, educación, etc. En relación con educación parvularia, este estudio es muy importante y servirá para abordar problemáticas y situaciones presentadas en el aula, utilizando distintas herramientas para el posterior análisis de estas.